Pues empezamos con la clase de hoy, que está dedicada a una de las técnicas fundamentales de la astrofísica observacional, que es la fotometría. Y en la clase anterior vimos la espectroscopía, pues nos toca hablar en esta clase de la otra técnica fundamental, la fotometría astronómica. Vamos a empezar para presentar este tema de la fotometría, en primer lugar, hablando de magnitudes astronómicas, que es la unidad que se utiliza normalmente en astronomía para referirse al brillo de las estrellas, ¿no? Normalmente el brillo de las estrellas, eh, de la misma forma que en espectroscopía, que lo que hacemos es medir eh, distribuida en longitudes de onda la energía radiante que nos llega de las estrellas, pues si hablamos el brillo de las estrellas, del brillo de las estrellas en una banda espectral relativamente ancha, podríamos usar también magnitudes físicas, ¿no? Como hacíamos allí, pues podríamos decir que una estrella, el brillo de una estrella, pues es tantas unidades de energía por unidad de tiempo, por unidad de superficie y por unidad de longitud de onda. Sin embargo, esto presentaría inconvenientes debido a que tendríamos que manejar unidades en, eh, en un intervalo de varias órdenes de magnitud, por una parte, y por otra parte, por cuestiones históricas, cuestiones de tradición, cuando nos referimos tanto de forma general, así informal, como incluso en la bibliografía especializada del brillo de las estrellas, pues nos referimos al brillo de las estrellas en un sistema que llamamos el sistema de magnitudes astronómicas. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí al empezar la clase es describir qué son las magnitudes astronómicas y cómo se relacionan con el brillo medido en unidades físicas, cómo se relaciona con el flujo de energía o la intensidad de energía que nos llega desde las estrellas pues a nuestro ojo, a nuestro instrumento de observación. El sistema de magnitudes astronómicas, a ver si esto funciona, sí. El sistema de magnitudes astronómicas se atribuye o se supone que fue introducido por un astrónomo griego del periodo helenístico que es Hiparcos, ¿no? Y empezamos aquí con una representación artística de Hiparco, ¿no? Se supone o se cree que Hiparco fue el primer astrónomo que publicó un catálogo de estrellas en el cual, además de la posición de las estrellas, hacía constar una unidad que denotaba el brillo de las estrellas, les asociaba una unidad para denotar el brillo, y esa unidad estaba en una escala que se llamó magnitudes. Digamos que esta escala consistía en asignar a las estrellas más brillantes o considerar las estrellas más brillantes como estrellas de primera magnitud, y por tanto se les asignaba la magnitud uno. Las siguientes estrellas en orden en brillo serían de magnitud 2, las siguientes de magnitud 3, las siguientes de magnitud 4 y así sucesivamente hasta la magnitud 6, que serían las estrellas más débiles visibles a simple vista sin ayuda óptica. En tiempos de Hiparcos pues no existía esta ayuda óptica. Estrellas de primera magnitud, pues serían las más brillantes del cielo. Pues podemos hablar de Sirio, de Vega, de Arturo, de Altair, etcétera. Estrellas de segunda magnitud serían, por ejemplo, las que forman el asterismo de la Osa Mayor, ¿no? La constelación, las siete estrellas, el septentrión, que marcan el asterismo conocido de la Osa Mayor. Las siguientes de tercera y así sucesivamente. He dicho varias veces que se supone o que se atribuye a Hiparcos la invención de esta escala porque no ha sobrevivido ninguna copia, ningún ejemplar del catálogo que elaboró Hiparcos en su tiempo. Se atribuye esta escala a Hiparcos porque el catálogo o un catálogo de estrellas con sus magnitudes sí que aparece en el Almagesto de Ptolomeo, que se escribió en el siglo II de nuestra era, sobre el año 140 o cosas así. Y en su catálogo de estrellas, en el que habla del brillo de las estrellas, pues sí que comenta en más de una ocasión que utiliza la escala que ya utilizó Hiparco, ¿no? Entonces es por eso por lo que históricamente se considera que fue Hiparco quien estableció este sistema de magnitudes, aunque realmente no quede ningún ejemplar de su catálogo.
Aquí tenemos una transcripción al español de parte del catálogo de estrellas publicado en el Almagesto de Ptolomeo. Entonces, fijaos que tenemos aquí seleccionado el de la constelación de Hércules, donde las estrellas se referenciaban, como veis aquí, por su lugar en la constelación. Entonces había una descripción que, claro, que en el original de Ptolomeo estaba en griego y luego se fue traduciendo a los diferentes idiomas, donde se designaba pues esta estrella primera que tenemos aquí, la estrella que está en la cabeza de la constelación de Hércules. Aquí tenemos a continuación las coordenadas de esa estrella, que están en grados y fracción de grado. Y fijaos que, bueno, estas coordenadas son en longitud y latitud. Ptolomeo utilizó coordenadas eclípticas en lugar de coordenadas ecuatoriales, porque eran las que se utilizaban normalmente en la época, las coordenadas eclípticas, y además referidas a las casas del zodíaco, ¿no? Entonces vemos que esta estrella que se encuentra en la cabeza de Hércules, sus coordenadas son 17 grados y 2 tercios en el signo de Escorpión y su latitud, es decir, su altura angular sobre la eclíptica, son 37 grados y medio. Se le asigna, que es a lo que vamos, la magnitud 3. Se considera una estrella de magnitud 3 y esto sería la designación moderna de esa estrella, que es Alfa de Hércules. Aquí probablemente la magnitud está subestimada porque Alfa de Hércules es más brillante, es un poco más brillante que la magnitud 2, pero vaya. Estos son registros antiguos y como veis aquí se trataba pues de una escala que no era una escala continua como la que usamos ahora, sino que era una escala discreta, ¿no? Teníamos pues eso de la magnitud 1 a la 6 y bueno, en algunas ocasiones pues como que se ponía, se dudaba, o por ejemplo aquí en este caso la estrella 6, la estrella en la parte de arriba del brazo izquierdo, vemos que pone que es de magnitud mayor que 4, o sea, más débil que la magnitud 4 y así sucesivamente. Bien. Esta escala de magnitudes de Hiparco pues se mantuvo a lo largo de toda la Edad Antigua y la Edad Media. Y también durante la Edad Moderna. Y digamos que esta escala se formalizó a una escala de un contenido más físico, más relacionado con la energía, con el flujo de energía que nos llega de las estrellas y de los astros en general, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Hubo varios intentos de formalizar, de matematizar esta escala de magnitudes, pero el que tuvo éxito y el que ha llegado a nuestros días y el que se sigue usando en la actualidad es el que se conoce, es el que fue establecido por el astrónomo británico Norman Pogson. Pogson, pues, insisto, cuando los inicios de la fotometría astronómica, ¿no? De las medidas de fotometría astronómica precisas que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XIX, pues se quiso formalizar o matematizar esta escala de magnitudes astronómicas. Entre las varias propuestas que hubo, la de Pogson consistía en lo siguiente. Pogson, para formalizar la escala de magnitudes, Pogson, en primer lugar, se dio cuenta de que el brillo de una estrella de primera magnitud es aproximadamente 100 veces superior al de una de sexta magnitud. Es decir, ahora hablando por brillo, en sentido físico. Es decir, el flujo de energía por unidad de tiempo que nos llega de una estrella de primera magnitud es 100 veces superior al flujo de energía por unidad de tiempo que nos llega de una estrella de magnitud 6. Juan, Dime. pero ese brillo es el que del ojo humano o... Bueno, en esa época ya se empezaba a utilizar algunos tipos de detectores y como Sí, placas fotográficas sobre las que se medía el ennegrecimiento y luego también se comparaban, había aparatos para fotometría visual pero que consistían en filtros de densidad variable que se iban introduciendo, o sea, se hacían ya, digamos, medidas ayudadas sí. con elementos que sí que permitían establecer una relación de flujos de energía. En fin, no nos usaban detectores electrónicos porque esto ya fue durante el siglo XX, pero sí que había sobre todo comparadores, sí que había ya comparadores en que se comparaba a lo mejor el brillo de una estrella con una pequeña estrella artificial, simplemente una bombillita con un reostato que uno la podía ver en el telescopio junto a la estrella que estaba observando y entonces con el reostato aumentaba, disminuía la energía hasta que la luz de la bombilla fuese igual a la de la estrella. En fin, hay muchos instrumentos de este tipo
tipo que se fueron utilizando durante el siglo XIX para intentar hacer medidas precisas del brillo. Entonces, bueno, sí. se llegó con este tipo de medidas pues a esta conclusión, que efectivamente la cantidad de energía que para producir un brillo comparable al de una estrella de primera magnitud era 100 veces superior al que era necesario para una estrella de sexta. Claro, como es que lo he dicho porque, como luego pone, la respuesta del ojo humano a la medición es logarítmica. Eso es. Claro, pero esto es importante también para establecer la escala, como vamos a ver ahora mismo. Entonces, Vale. también supuso que la respuesta es logarítmica, que digamos que esto ya es un resultado eh, de fisiología. Hoy en día sabemos que no es exactamente logarítmica. Pero bueno, el logaritmo es una buena aproximación. Digamos que la respuesta parece ser que es algo más parecido a un seno, coseno hiperbólico, pero vaya. eh, es una buena aproximación y en cualquier caso, aunque estos sean aproximaciones, pues para establecer exactamente la escala, digamos que aunque no estemos muy seguros de esto, lo asumimos. O sea, asumimos que el brillo de una estrella de primera magnitud es exactamente 100 veces superior al de una de sexta. Fijaos que primera magnitud tampoco estaba muy bien definido en la época, ¿no? Porque Sirio era de primera magnitud y Vega también y Altair también. Y Sirio brilla 5 o 6 veces o 10 veces más que Altair, por ejemplo. Entonces, esto no es muy preciso, pero para matematizar la escala, lo que propone Pogson es asumirlo como punto de partida. Suponemos que el brillo de una estrella de primera magnitud es 100 veces superior al de una de sexta. Y además que la respuesta del ojo a la iluminación es logarítmica. Entonces, asumiendo esto, tenemos que la relación de flujos correspondiente a una diferencia de una magnitud es esta que tenemos aquí. Digamos, si la relación de flujos entre primera y sexta, es decir, la relación de flujos correspondiente a una diferencia de 5 magnitudes es 100, pues la relación de flujos correspondientes a una diferencia de una magnitud es la raíz quinta de 100, asumiendo esa escala logarítmica. Entonces, la raíz quinta de 100, bueno, lo podemos poner como 100 elevado a un quinto, o sea, 10 elevado a 2 quintos, que es 2,512. Esto sería la relación de flujos correspondientes a una diferencia de dos magnitudes, ¿eh? La relación de flujos entre una estrella de primera y una de segunda, o entre una de segunda y una de tercera. Bien, a una Eh, diferencia de dos magnitudes sería esta cantidad al cuadrado, a una diferencia de tres magnitudes sería esta cantidad al cubo, y así sucesivamente. Y entonces, generalizando, el cociente de flujos entre una estrella uno y una estrella 2 es esta cantidad, 10 elevado a 2 quintos, elevada a la diferencia de magnitudes entre la estrella 2 y la estrella uno. Y fijaos que aquí tenemos la relación es inversa y eso nos va a aparecer en el signo menos de aquí. Aquí tenemos estrella uno sobre estrella 2 y aquí magnitud 2 menos magnitud uno. Fijaos que esta escala es inversa. Cuanto mayor es el brillo, menor es la magnitud. Las estrellas más brillantes tienen la magnitud menor, magnitud uno. Las estrellas más débiles tienen la mayor magnitud, magnitud 6. Entonces, por eso tenemos esta inversión aquí, el F1 sobre F2, y aquí tenemos M2 menos M. Si ahora tomamos logaritmos a los dos lados de la expresión, tenemos que el logaritmo del flujo es 2 quintos que multiplica a la diferencia de magnitudes. Y si ahora dividimos por 2 quintos los dos términos, nos queda que la diferencia de magnitudes, magnitud uno menos magnitud 2, es menos 2,5 veces el logaritmo de F1 sobre F2. Fijaos que aquí ahora sí que he cambiado. Aquí pone M2 menos M1, aquí ya he puesto M1 menos M2 y por eso nos aparece un signo menos aquí. ¿Veis? Aquí, si multiplicamos por menos 2,5 a ambos lados de la ecuación, menos 2,5 es menos 2 quintos, entonces aquí nos queda el menos 2,5 y aquí nos queda menos M2 menos M1, que es M1 menos M2. Entonces, pero creo que hay una rata porque no son 2 quintos, sino que es 2,5, ¿no? Que no es lo mismo. Es eh, que claro, 2 quintos, efectivamente, si divides por 2 quintos, lo que es haces 10 elevado a 2 quintos. es, claro, no, pero es 10 Ah, elevado vale, a 2 quintos, pero al tomar logaritmos decimales, el 10 se vale, eleva, vale, vale. ¿eh? Tomamos logaritmos decimales. Y luego,
Para lo que hacemos es dividir también los dos términos por dos quintos. Dividir por dos quintos es multiplicar por 5 medios, para que de acuerdo. esto se nos vaya, que nos quede uno. Multiplicamos por 5 medios y 5 medios es el 2,5. ¿Eh? Y Vale, y el signo menos nos aparece porque aquí hemos cambiado el orden. M2 menos M1, pues hemos puesto M1 menos M2 para relacionar la diferencia de la magnitud de la estrella 1 y la estrella 2 con el cociente de flujos entre la estrella 1 y la estrella 2. Fijaos que este 2 quintos este 2,5 es la inversa de 2 quintos, es 5 medios. Porque a veces incluso en algún texto se confunde este número de aquí con este de aquí. Y se dice que no, que esto es esto de aquí redondeado. No es así, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Esto es 10 elevado a 2 quintos y esto no, y esto es 5 medios, porque lo multiplicamos para arreglar la ecuación de esta forma y relacionar matemáticamente la diferencia de magnitudes astronómicas con el cociente entre el flujo de energía que nos llega de las dos estrellas. Entonces, si seguimos, aquí esto es exactamente lo que teníamos antes, por continuidad, tenemos esta expresión. Entonces, fijaos, esta escala es diferencial. O sea, lo que querríamos es, a partir de una magnitud, determinar cuál es el flujo de energía que nos llega de esa estrella. O viceversa, si medimos con un instrumento físico moderno, por ejemplo, un detector, una cámara CCD, un tubo fotomultiplicador, como se hacía en los años 50, si a partir de los años 50, si ahora medimos el flujo de energía, pues a partir de ahí determinar la magnitud. Entonces, claro, eso de momento no podemos hacerlo, porque la escala es diferencial. ¿Cómo podemos pasar a una escala absoluta? Es decir, ¿cómo podemos fijar la escala? Es decir, que sabiendo el flujo sabemos la magnitud y viceversa para una estrella dada. Pues entonces lo que hay que hacer es introducir una magnitud estándar. Hay que introducir una o varias estrellas estándar para fijar nuestra escala. Entonces, fijaos que esta expresión la podemos desarrollar si hacemos uso de las propiedades de los logaritmos. El logaritmo del cociente es la resta de los logaritmos, entonces esta expresión la podríamos expandir. Me he ido por aquí. La podríamos expandir de la forma que tenemos aquí. Nos quedaría M1, sumaríamos M2 a los dos lados, aquí nos aparece el término en M2, y luego el logaritmo de F1 partido F2 lo pondríamos como logaritmo de F1 menos logaritmo de F2. Y nos queda esta expresión de aquí, donde aquí tenemos los datos relativos a la estrella 1 y aquí tenemos los datos relativos a la estrella 2. Entonces ahora, para fijar la escala, elegimos una estrella estándar, que sería la estrella 2, para la cual conocemos su magnitud y además, pues con nuestro instrumento, el que sea, podemos medir el flujo. Si esta estrella 2 no es en general, sino es una estrella concreta, pues sabemos su magnitud, sabemos su flujo, entonces este término de aquí es una constante que podemos determinar. Entonces, si fijamos este valor constante utilizando una estrella que nos fije la escala, entonces la relación nos queda aquí. Nos queda que la magnitud es igual a menos 2,5 por el logaritmo del flujo de energía más una constante que hemos fijado a partir de una o varias estrellas estándar. Y entonces esto ya queda. ¿Qué estrellas estándar usamos? Pues bueno, se usaron varias, digamos que Pogson empezó a utilizar pues Vega y, perdón, Altair y Aldebarán como estrellas de magnitud 1. Modernamente, como vamos a ver a continuación, se suele utilizar Vega. Se suele utilizar Vega como para calibrar la escala, ¿no? Entonces, todos los sistemas de magnitudes se suelen, de una forma u otra, estar relacionados con el brillo de Vega. Con el brillo de Vega, pues determinamos esta constante de aquí y una vez fijada esta constante, pues ya podemos pasar directamente de magnitudes a flujo de energía o viceversa, de flujo de energía a magnitud utilizando esta escala. Y luego, en general, claro, he generalizado esta ecuación aquí abajo, pues ya quitando el subíndice, como aquí ya nos referimos solo a una estrella, pues no hace falta el subíndice, pero sí que he puesto una dependencia con la longitud de onda. Porque fijaos, las magnitudes, y eso lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, el flujo de la estrella, en general, se puede, pero es muy difícil medir.
toda la energía que emite una estrella a lo largo de todo el espectro electromagnético. Entonces, normalmente nosotros medimos el flujo de una estrella y, por tanto, a ese flujo le asociamos una magnitud, pues en general en un rango espectral concreto, que puede ser pues a lo largo de todo el rango óptico, o si usamos filtros, pues usamos el flujo en la región del verde, el flujo en la región del azul, el flujo en la región del rojo, y entonces tenemos magnitudes azules, magnitudes rojas, magnitudes verdes. Tengo una mano levantada por aquí. Y Adelante. Juan, que aunque tradicionalmente se haya clasificado las estrellas por magnitudes, Ujú, si ahora podemos medir el flujo de forma con un aparato, con un sensor, ujú. por qué esta importancia en relacionar el flujo con la magnitud? Porque se sigue usando habitualmente tanto a nivel de aficionado como en la bibliografía científica. O sea, lo de usar el flujo, eh, por una parte, eh, tendríamos que utilizar los flujos a lo largo de varios órdenes de magnitud. O sea, podríamos decir, pues, y como iremos viendo ahora, pues que el brillo de una estrella es de 3,14 por 10 a la menos 7 ergios por segundo por centímetro a la menos 2 por Armstrong a la menos 2. Entonces, claro, Ya, esta no es práctico. tecnología es muy complicada, es muy complicada. Tendríamos rangos muy amplios y además unidades feas de manejar. Y por otra parte, en ciertos trabajos astronómicos tú puedes prescindir de los flujos. Tú te manejas en magnitudes y está todo perfectamente claro, como lo hablaremos ahora cuando veamos fotometría diferencial. Entonces, por eso se mantiene. Se mantiene por esta perspectiva histórica, pero se mantiene también porque es como mucho más cómodo, mucho más sencillo hablar de magnitudes en lugar de flujos. Luego hay trabajos concretos cuando tú quieres hacer pues, una curva, quieres, por así decirlo, un espectro de baja resolución en que hace transformar magnitudes a flujos para ver cómo se distribuye el brillo de la estrella, entonces sí, es importante que calcules los flujos. Y tal como se ha Eh, desarrollado los sistemas de magnitudes que vamos a ver ahora, pues es un trabajo que ha dado lugar a mucha bibliografía. Cómo calibramos los sistemas, diferentes sistemas fotométricos para pasar de magnitudes a flujos. Muy bien, me recuerda al pH también, ¿no? Efectivamente, efectivamente, hablas del pH, que es una magnitud logarítmica que te es mucho más fácil de hablar. Entonces, están las dos cosas, ¿no? Está por una parte la sencillez, no liarnos con una magnitud compleja de usar, y luego, bueno, y luego la tradición, también por una tradición que es útil y por eso se mantiene. Vale, gracias. Pues bien, fijaos que ya yendo a esta magnitud, algunas cuestiones. En primer lugar, pasamos de una escala continua a una escala, perdón, de una escala discreta a una escala continua. ¿Eh? La escala de Hipparcos es de números enteros. 1, magnitud 1, magnitud 2, magnitud 3, no, aquí pasamos a una escala continua, porque claro, el flujo que medimos en unidades físicas, pues lo medimos como un número real, de una forma continua. Entonces las magnitudes también son continuas y podemos hablar de fracciones de magnitud. Nosotros ya no hablamos de una estrella de magnitud 2, sino de una estrella de magnitud 2,079. Y el número de cifras decimales que podamos poner a la magnitud depende de la precisión con la que hayamos sido capaces de medir el flujo o de cómo hayamos comparado estrellas de una magnitud con otras estrellas que nos sirvan de referencia. Y luego, por otra parte, esto también extrapola la escala de Hipparcos. Porque, por ejemplo, con esta definición y bueno, y fijando el factor de Q, pues podemos tener estrellas que sean más brillantes de la de magnitud 1. No digamos que con esta escala, en fin, con el sistema de magnitudes en la escala de Johnson de la que vamos a hablar ahora mismo, pues por ejemplo, como decía, Aldebarán y Altair son de magnitud 1 aproximadamente. Pero claro, Vega brilla mucho más. Aplicando esta fórmula, Vega tiene magnitud 0. Y hay estrellas más brillantes que Vega. Entonces, claro, si tenemos estrellas más brillantes, como aquí tenemos este signo menos, pues vamos a hablar de magnitudes negativas. Entonces, por ejemplo, Sirio tiene una magnitud de -1,4, que es la estrella más brillante del cielo. Y si ya nos vamos a objetos más brillantes, Júpiter tiene una magnitud aproximada de -2,5. Venus, cuando más brilla, el brillo de Venus pues varía bastante según esté más cerca o más lejos de la Tierra, pero puede llegar a una magnitud -4,3.
Y luego, por otra parte, también podemos extrapolar la escala más allá de 6, ¿no? Las estrellas de magnitud 6 son las estrellas, ahora contesto, sí son las estrellas más débiles visibles a simple vista, pero con telescopios, con grandes instrumentos, podemos ver estrellas mucho más débiles. Entonces, con un telescopio de 20 centímetros a simple vista, podemos, ¿verdad? A simple vista en observación visual, podemos llegar hasta la magnitud 12, la magnitud 13 y con un telescopio de 10 metros con los detectores electrónicos más sensibles, pues podemos llegar hasta la magnitud 30 incluso, ¿no? Entonces esto lo extrapolamos hacia el extremo más brillante y hacia el extremo más débil de la escala clásica de Hiparcos y además con una escala continua, con las magnitudes son números reales y el número de cifras decimales, como decía, pues depende de la precisión con la que seamos capaces de medir el flujo. ¿Tenía una mano levantada por aquí? Sí, Juan, soy Lucho. Mira, no entiendo por qué tenemos que relacionarlo también con la longitud de onda. En el sentido, vamos a encontrar esta magnitud relacionada a una data longitud de onda. ¿Esto es lo que Ujú. estoy entendiendo? Sí. Entonces, Vega, si nosotros tenemos que comprar dos estrellas, tenemos que Ujú, comparar Vega con una longitud de onda, que es la ujú. estrella de referencia, con la otra estrella X en la misma longitud de onda. Eso es. Ok, Sí, ok. sí. Pero es que eso se hace así, cuando se hace fotometría y se introducen los sistemas fotométricos modernos, como que se definen rangos. Y lo vamos a ver ahora mismo, ¿no? Que se definen rangos en que tú cuando haces fotometría, tú haces fotometría en varios colores. El primer sistema que vamos a definir ahora mismo es el sistema de Johnson, pues tú mides las magnitudes en tres bandas, en la banda visible, en la banda azul y en la banda violeta. Entonces tú tienes una magnitud en el visible, una magnitud que se llama V, una magnitud B que es azul y una magnitud U que es ultravioleta, porque tú estás Ok, midiendo entonces, en esos rangos. Entonces por ok, eso, entonces, y las estrellas tienen diferentes magnitudes, o sea, no puedes asignar a una estrella una única magnitud. Normalmente cuando hablamos de magnitudes así en bibliografía normal o de divulgación, hablamos de la magnitud V, porque coincide con la respuesta del ojo humano. Pero ya empleando detectores electrónicos, pues tú puedes medir en muchos rangos. Pero eso lo vamos a ver con detalle ahora mismo. ok, un'ultima cosa, Q lambda sería referido a Vega, ¿correcto? Mira, pues eso es lo que viene ahora. Efectivamente, hoy en día es Vega la que se utiliza para la base de la mayoría de los sistemas fotométricos. ¿No? Entonces, fija, hoy en día que hay varios sistemas fotométricos y varios cartografiados del cielo que tienen centenares de millones de estrellas, pues normalmente los sistemas fotométricos que se utilizan son de dos tipos, ¿eh? Lo que se llama sistema AB y sistemas Vega. Entonces, ambos utilizan de forma un poco diferente Vega como estándar, ¿eh? Entonces, los sistemas que se llaman sistemas Vega se definen de forma que Vega tiene magnitud cero en todas las bandas. La magnitud en la banda azul de Vega es cero, la magnitud en la banda visual de Vega es cero, la magnitud en la banda roja de Vega es cero, la magnitud infrarroja de Vega es cero. Los sistemas que se calibran de esa forma se conoce como sistemas de tipo Vega. Y claro, para calibrarlos y pasar de la magnitud a flujo, lo que es necesario es conocer la curva de emisión, el espectro calibrado de Vega con gran precisión. Y bueno, ha habido los últimos 40, 50 años y se siguen produciendo hoy en día calibraciones de la energía que nos llega de Vega a lo largo de todo su espectro electromagnético. Y esto es un trabajo que observacionalmente es complicado, porque tenemos, sobre todo si lo hacemos desde la Tierra, porque tenemos que tener en cuenta la extinción atmosférica, de la que vamos a hablar ahora, y otra serie de cosas. Necesitamos tener una fuente de calibración, ¿no? Ahí hay un trabajo muy bonito que, en fin, yo usé en mis tiempos, ¿no? Cuando empezaba en astronomía, para calibrar un sistema concreto que para medir la energía de Vega se comparaba con un cuerpo negro, se hacía desde Monte Palomar y en una montaña cercana había como una bola metálica que se calentaba a una temperatura fija para conocer exactamente cuál era su emisión. Entonces con el telescopio se apuntaba a Vega y a continuación se apuntaba a esta bola de calibración y así se iba midiendo la energía de Vega en unidades físicas para saber ese espectro de Vega que es precisamente el que sirve de escala para muchos sistemas fotométricos. Y luego, esos son los que se llaman sistemas Vega.
Y luego también se utilizan los que se llaman sistemas AB, que digamos que para evitar esta dependencia de eh, la emisión de energía de Vega, que a medida que se van haciendo trabajos de más precisión, pues como se va revisando y nos hace cambiar un poco la escala, pues digamos, para no calentarse la cabeza, pues se fija directamente la escala, se indica ya directamente el valor del término de la Q, de la constante de calibración. Entonces se fija, es 21,1 si medimos el flujo en ergios por segundo a la -1, centímetro a la -2, Armstrong a la -1, o 48,6 si en lugar de en longitud de onda lo medimos por unidad de frecuencia. Esto está basado en Vega, esto correspondería a la energía que emitiría un objeto que tuviese un espectro completamente plano, es decir, emitiese por igual en todas las longitudes de onda y que en la banda visible tuviese el mismo brillo de Vega. En fin, es un poco rebuscado, pero simplifica la vida cuando uno bueno, sabe en un sistema AB, pues en un sistema AB, si tú mides la magnitud de tu objeto, pues tú ya inmediatamente sabes su flujo aplicando directamente esta ecuación o esta, según como la hayas medido. O viceversa. Si mides el flujo, pues inmediatamente determinas la magnitud. Entonces así calibramos los sistemas de magnitudes. Bien, y luego ya hablando de los sistemas fotométricos, eh, los sistemas fotométricos son sistemas que se han venido usando pues, pues desde finales del siglo XIX hasta la actualidad y que se componen de los elementos que indico en esta diapositiva y que son los elementos que sirven de base de su definición. Para definir un sistema fotométrico, en primer lugar, lo que hay que definir, como hablábamos antes, que tenemos magnitudes en el visible, magnitudes en el rojo, magnitudes en el azul, hay que definir un conjunto de rangos espectrales en los cuales vamos a medir el flujo de energía para determinar las magnitudes. Normalmente esos rangos se implementan mediante el uso de filtros. Nosotros vamos a disponer de un detector, que antiguamente era la placa fotográfica, luego fue el tubo fotomultiplicador, modernamente es la cámara CCD, y para medir el flujo en diferentes rangos de longitudes de onda, vamos a utilizar filtros que nos aíslen esos rangos. A partir de ahí hay que definir un conjunto de magnitudes, colores e índices propios del sistema. Ahora comentaré enseguida qué son estos colores e índices. Y luego hay que definir una lista de estrellas estándar con sus valores fotométricos. La idea de usar estrellas estándar de calibración son las siguientes. Cuando nosotros medimos la energía que nos llega de una estrella, de un astro, esa primera medida que obtenemos es puramente instrumental. ¿Por qué? Porque imaginaos que vamos a observar la estrella tal con nuestro telescopio de 20 centímetros y nuestra cámara CCD y obtenemos que detectamos una energía concreta, la que sea. Si en vez del telescopio de 20 centímetros utilizamos uno de 50 centímetros, pues vamos a captar mucha más energía. Entonces, en principio, la primera determinación de la energía y de la magnitud que se llama instrumental es puramente instrumental. Si tenemos estrellas estándar, es decir, estrellas para las cuales ya conocemos sus valores fotométricos, las podemos utilizar observaciones de estas estrellas estándar para transformar nuestras magnitudes instrumentales a las magnitudes del sistema fotométrico estándar. Esto dicho así es un poco abstracto, pero lo voy a elaborar a lo largo de la charla que creo que al final pues quedará bastante claro, ¿eh? Y esto lo voy a ir elaborando con ejemplos para ir viendo todos estos elementos de los que estoy hablando aquí en la definición de sistemas fotométricos. Para definir estos sistemas fotométricos y ver un poco cómo se fueron introduciendo, pues en primer lugar voy a hablar de un sistema que ya está completamente en desuso, pero que es interesante para entender los sistemas más modernos y que es lo que se llamó en su día el sistema fotométrico internacional o simplemente sistema internacional. La primera fotometría que se hizo se hacía a ojo, ¿no? Se hacía a ojo y las medidas que se determinaban a ojo, pues se llamaban magnitudes visuales. Había varias técnicas, por ejemplo,
de comparación, una técnica que desarrolló Argelander en Alemania, que era medir la magnitud de una estrella, pues comparándola, su brillo, con estrellas cercanas de magnitudes conocidas, y todo ello a ojo. Y esto, que puede parecer pues como un poco primitivo, dio lugar al desarrollo de un catálogo, el Bonner Durchmusterung, que es el catálogo de Bonn, quiere decir esto, en el cual se da fotometría visual. Digamos que en la obra total del Bonner Durchmusterung se da fotometría visual para prácticamente 1 millón de estrellas, y todo ello determinado visualmente. Luego se emplearon también para magnitudes visuales, pues estos aparatos que decía, ¿no? Utilizar filtros de densidad. Uno ponía un filtro de densidad, como un filtro en forma de cuña, por ejemplo, y lo iba poniendo delante de su ocular hasta que la estrella dejase de verse, y entonces en una escala calibrada indicaba la magnitud. O eso de utilizar una bombillita de comparación con un reostato, que uno iba aumentando, disminuyendo el brillo hasta que fuese igual que el de la estrella. En fin, había varias técnicas, pero que usaban como detector el ojo humano. Eh, en la segunda mitad del siglo XIX también se introdujo la fotografía para determinar el brillo de las estrellas. Se tomaban placas fotográficas de campos estelares, y luego de alguna forma se medía la energía que la luz había depositado en la placa fotográfica. No se medía el ennegrecimiento, o se medía el tamaño de la mancha que cada estrella depositaba en la placa fotográfica, y eso se calibraba también con respecto a las magnitudes, y eso dio lugar a lo que se llamaron magnitudes fotográficas. Entonces, claro, en la época, la respuesta de las placas, la respuesta espectral de las placas fotográficas de la época era muy diferente a la del ojo humano, ¿no? Porque las primeras emulsiones fotográficas eran sensibles en el azul y en el ultravioleta, pero no en el visible. Digamos que la luz azul violeta tiene más energía. Aquellas emulsiones primitivas pues eran más sensibles a la luz de mayor energía, ¿no? Entonces, las magnitudes fotográficas pues serán diferentes de las magnitudes visuales, porque las magnitudes visuales medían la energía en el visual, alrededor del color verde, mientras que las magnitudes fotográficas medían la energía en la zona más del azul y del ultravioleta. Entonces, como estas magnitudes eran diferentes, se definió también lo que se llamó el índice de color, aquí CI, Color Index, como la diferencia entre la magnitud fotográfica y la magnitud visual para una estrella dada. Y esta magnitud se le llamó color, y estos colores fotométricos, definidos de esta forma, en fotometría se llama un color a una diferencia entre dos magnitudes que muestrean diferentes zonas del espectro electromagnético. Y eso, para explicarlo, pues lo podemos ver aquí en esta imagen. Aquí tenemos aproximadamente, tenemos el espectro de dos estrellas. Aquí tenemos la de arriba, es una estrella caliente de una temperatura del orden de 10.000 grados, y aquí tenemos una estrella fría de una temperatura del orden de, diría yo, 5.000, 4.000 grados. Temperatura de fotosfera siempre. Entonces, fijaos que esta estrella es más brillante en el azul, en la región de las magnitudes fotográficas, que en la región del visible. En esta sucede lo contrario. Esta es más brillante en la región del visible que en la región fotográfica. Fijaos que como la magnitud es una escala inversa, aquí en la imagen debajo, la magnitud fotográfica es mayor que la magnitud visual. Por tanto, la magnitud aquí sí será mayor, la resta será positiva. Aquí tendremos un color positivo que nos indica una estrella fría. Aquí tendríamos un color negativo que nos indica una estrella caliente. Fijaos que como el color es una diferencia de magnitudes, y como hemos visto, una diferencia de magnitudes es igual, o lo relacionamos con un cociente de flujos, porque la escala es logarítmica, una diferencia de magnitudes se relaciona con un cociente de flujos. Entonces, estos colores fotométricos que consisten, se definen como diferencias de magnitudes, en realidad lo que nos están indicando es un cociente de flujos entre dos regiones del espectro. Y recordad que, es decir, nos están muestreando la pendiente del espectro. Aquí tenemos una pendiente negativa, si vamos de más energía a menos energía. Aquí tenemos una pendiente positiva. Y como ya vimos, la pendiente del continuo espectral está relacionada con la temperatura efectiva de la estrella. Por eso en fotometría los colores están relacionados
con la temperatura de la estrella. Estrellas calientes tienen colores negativos, estrellas frías tienen colores positivos. Y luego eso está también relacionado con, en fin, con el color de las estrellas, y por eso se llama un color también. Las estrellas de mayor temperatura son estrellas azules, ¿no? Entonces las estrellas azules tienen colores fotométricos negativos. Colores fotométricos negativos nos indican una estrella azul con esta pendiente descendente. Colores fotométricos positivos nos indican una estrella amarilla, una estrella roja con esta pendiente aquí positiva. Entonces, definimos los colores fotométricos como diferencias de magnitudes en diferentes regiones del espectro, y esas diferencias de magnitudes están relacionadas con la temperatura efectiva y por tanto con el color de las estrellas. Bien, como os decía, ese sistema internacional está ya completamente en desuso. Hoy en día prácticamente, en fin, salvo alguien que tenga intereses históricos, nadie hace fotometría fotográfica prácticamente ya. Entonces, el primer sistema moderno que empezó a implementarse y que todavía sigue estando en uso hoy en día es lo que se conoce como sistema VV de Johnson, porque fue desarrollado por Harold Johnson y por sus colaboradores, pues en los años 50 del siglo pasado, al sur de Estados Unidos y de México, ¿no? Hay una contribución importante de astrónomos mexicanos también. Y este sistema se desarrolló a partir del advenimiento de un nuevo elemento tecnológico que era el tubo fotomultiplicador, ¿no? Digamos que la fotometría que empezó a hacerse a partir de los años 50 del siglo pasado se llamó, y bueno, fue muy popular, pues de entre los años 50 y los 80, 90, en que ya empezaron a generalizarse las cámaras electrónicas, las cámaras CCD. En esa época teníamos fotometría fotoeléctrica, que luego ya se transformó en fotometría CCD, pero el sistema se puede mantener también con fotometría CCD, ¿no? Entonces, el sistema constaba de tres bandas. O sea, en el sistema de Johnson, para definirlo, Johnson definió tres bandas que más o menos estaban implementadas por filtros. Definió primero una banda V, esta de aquí. Aquí tendríamos la transmisión del filtro que implementa la banda V. Y se llamó V para relacionarla con la fotometría visual. Si os fijáis, aquí tenemos la respuesta de la banda V de Johnson y la respuesta del ojo humano. La respuesta espectral del ojo humano. Entonces, esta magnitud V, magnitud medida en el filtro V del sistema, se podía relacionar con la fotometría visual. Se implementó también esta banda B, donde B quiere decir blue, azul. Entonces, las magnitudes B son magnitudes en la región del azul. Y esta banda B se definió de forma que su respuesta fuese parecida a la respuesta de las placas fotográficas que definieron el sistema internacional. Entonces se podía relacionar también las magnitudes B con las magnitudes fotográficas que ya existían en la época. Y luego, como la respuesta del tubo fotomultiplicador se extendía más hacia el azul, pues también se introdujo una banda U, de donde U quiere decir ultravioleta. Entonces, este sistema de Johnson cuenta con tres bandas, por así decirlo, y tres magnitudes. La magnitud U, ultravioleta, la magnitud B, violeta, y la magnitud V, visual. Y a partir de estas tres magnitudes se definen dos colores. El B-V, que mide la pendiente espectral del continuo de Paschen, la pendiente está de aquí, y que es un indicador de temperatura efectiva, y U-B, que es un color también, pero digamos que es un poco más difícil de manejar porque el filtro U incluye la discontinuidad de Balmer, esta de aquí. Entonces, digamos que como en este sistema, como indicador de temperatura efectiva, lo que se utiliza es el B-V, y se sigue utilizando. Bien, en los años 70, en los que la tecnología de los tubos fotomultiplicadores pues fue progresando, ya se construían tubos fotomultiplicadores con una sensibilidad extendida hasta la radiación de menor energía, hacia la región del rojo y del infrarrojo cercano. Entonces el sistema de Johnson se extendió hacia estas regiones, incluyendo dos nuevos filtros o dos nuevas bandas. Aquí hablo de filtros y hablo de bandas un poco indistintamente, ¿no? La banda, como que tendría sentido más físico, es el rango espectral que vamos a medir. El filtro es como implementamos en nuestro instrumento, en nuestro fotómetro, pues ese rango espectral.
Entonces, claro, se introdujo un filtro R, donde R es red, es rojo, y se introdujo también una banda, un filtro, una banda I, donde I es infrarrojo. Y esto nos cubriría pues prácticamente toda la región visible del espectro electromagnético. Se hicieron varias propuestas para para la forma de estas bandas RI. Eh, Johnson propuso sus propias bandas implementadas por los filtros que él eligió. Sin embargo, los que se adoptaron prácticamente de forma unánime internacional fueron los propuestos por John Cousins de Sudáfrica, ¿no? Entonces, a este sistema el sistema más usual en la actualidad se conoce como sistema VVRI de Johnson Cousins, ¿no? Porque para las bandas R e I se mm, tuvo mayor aceptación la propuesta de Cousins que no la que hizo Johnson. Bien, y luego ya más modernamente, hablando ya a partir de los años 80, 90 del siglo pasado, pues no ya los tubos fotomultiplicadores, ¿no? La respuesta del tubo fotomultiplicador ya no se extiende al infrarrojo. Pero fue en los 80 cuando se empezaron a desarrollar ya los detectores de estado sólido, como las cámaras CCD para el óptico, y bueno, y cámaras similares sensibles en el infrarrojo. Entonces eso permitió aprovechar también y hacer fotometría en la región del infrarrojo, esto que ya lo vimos en la primera clase, creo, la de las ventanas atmosféricas. Aquí tendríamos todo el rango óptico, entonces fijaos, estos filtros VVR estarían aquí, aquí tenemos el filtro I, aquí tenemos la zona de los 10.000 Armstrong, ¿no? Que es donde, bueno, prácticamente acaba esto. Pero también se pudieron utilizar con detectores infrarrojos, pues nuevos filtros en la región del infrarrojo, que son el J, H, K, L y M, ¿no? En estas ventanas infrarrojas eh, de la atmósfera que permiten pues, el paso de la radiación infrarroja. Bien, lamentablemente se implementaron varios sistemas de fotometría infrarroja en esas bandas JHK en diferentes observatorios. Esto es el UKAIS, es un telescopio que se encuentra en Hawái del Reino Unido. Este es otro sistema. Aquí tenemos el sistema TUMAS, que es un sistema de un gran cartografiado. Entonces eso creó cierta confusión a la hora de calibrar las magnitudes J, H y K, porque había como diferentes bandas de paso, diferentes conjuntos de estrellas estándar, y bueno, la cosa quedó un poquillo complicada y es un poco difícil de precisar, pero bueno, los especialistas saben cómo hacerlo. La idea es esa, ¿no? Que podemos extender nuestro sistema de magnitudes no solo al rango óptico, sino también al rango infrarrojo. Bien, el sistema de Johnson, como digo, que empezó a utilizarse en los años 50 del siglo pasado, ha sido y sigue siendo uno de los sistemas más utilizados. Cuando manejamos bibliografía astronómica, pues tanto libros de aficionado como textos, y nos hablan de las magnitudes de las estrellas y nos dicen que la estrella tal tiene una magnitud 12,7 o la estrella cual tiene una magnitud 3,4 y utilizamos el catálogo, el Bright Star Catalog y vemos las magnitudes. Normalmente siempre se refieren a magnitudes V en el sistema de Johnson. Cuando hablamos que de una estrella de magnitud 4,5. Si no decimos nada más, todo el mundo sobreentiende que se trata de la magnitud V en el sistema de Johnson. Sigue siendo a este nivel el estándar. Sin embargo, en el desarrollo de la fotometría hay un nuevo sistema que está empezando, a la hora de realizar observaciones, está incluso reemplazando al de Johnson, y es el sistema de Sloan. El sistema de Sloan, aquí tenéis una comparación de los filtros de Johnson-Cousins que hemos visto antes. El sistema de Sloan incorpora filtros ligeramente diferentes. Entonces, estos filtros se están convirtiendo en el estándar moderno por dos razones. Primero porque parten del proyecto SLOAN. El proyecto SLOAN es un cartografiado fotométrico iba a decir de todo el cielo, iba a decir es casi todo el cielo, porque evita la región de la Vía Láctea, porque como el cartografiado, digamos, el objetivo científico es cosmológico, es observar galaxias y cuásares, pues evita la Vía Láctea, donde es difícil observar estos objetos, pues por la cantidad de estrellas y también por la extinción interestelar, de la que también hablaremos. Pero vaya, por una parte, como hay gran cantidad de fotometría, está
este sistema de Sloan ha proporcionado fotometría de centenares de millones de estrellas, por una parte, y luego, por otra parte, tiene la ventaja adicional de que la respuesta de los filtros es más cuadrada. Fijaos, estos filtros, eh, eh, la respuesta sea cuadrada, aquí tenemos unas pendientes mayores que las que tenemos aquí, que parecen como más verticales en los extremos. Fijaos que si lo que queremos es muestrear el el espectro electromagnético en diferentes regiones, lo ideal sería que estas respuestas de los filtros fuesen cuadradas. O sea, en un intervalo de longitudes de onda captamos el 100% de la luz y fuera de eso, nada. Eso nos daría. Y además queremos que las diferentes regiones en las que muestreamos sean disjuntas, no haya solapamiento, porque así muestreamos de forma mucho más específica. Eso en el sistema de Johnson no pasa. Fijaos que las respuestas, esas pendientes grandes de las que os decía, hay mezclas importantes, en fin. Claro, esto se desarrolló en los años 50 del siglo pasado. Se utilizó, pues bueno, la tecnología que había en la época, sobre todo a la hora de construir filtros. Hoy en día no, hoy en día se hace de otra forma y entonces es posible construir estos filtros de respuesta más cuadrada que permiten un muestreo más preciso del sistema del espectro estelar. Entonces, digamos que hoy en día los dos sistemas más utilizados son el de Johnson y este de Sloan. Está ganando la partida, ¿no? Los nuevos observatorios, los nuevos cartografiados. Hoy en día hay muchos cartografiados en marcha, la mayoría de ellos cartografiados, me refiero a telescopios especializados que observan todo el cielo, noche tras noche, pues van cubriendo el cielo de forma que se obtienen catálogos de una gran cantidad de estrellas, ¿no? Por gran cantidad hablo de centenares de millones de estrellas. Entonces, esa nueva instrumentación, en general, implementa los filtros de Sloan y no ya los de Johnson, que aunque hayan sido el estándar durante mucho tiempo, pues ya van quedando un poco obsoletos. Bien, y por último citar otro sistema que es el sistema de Gaia. Y lo cito porque también se encuentra ya mucho en la bibliografía, tanto en la bibliografía de divulgación, sobre todo en la profesional, también la divulgación. Claro, Gaia es un observatorio espacial de la Agencia Espacial Europea que está haciendo el mejor cartografiado del cielo con diferencia del que ya tenemos disponibilidad, ¿no? Que está cartografiando, está tomando posiciones y fotometría y espectroscopía de baja resolución de prácticamente 1 billón de estrellas. 1 billón, me refiero a 1 millón de millones, 10 elevado a 12 estrellas. Gaia es fundamentalmente una misión astrométrica. Es decir, su objetivo es determinar posiciones, paralajes y movimientos propios con una precisión mayor que todo lo que había hasta la fecha. Pero además incorpora también unos espectrógrafos de baja resolución cuya respuesta integrada pues nos permite establecer un sistema de magnitudes. Y entonces, como esto ya se encuentra mucho en la bibliografía, en vez de las magnitudes de Johnson o magnitudes de Sloan, cada vez se utilizan más magnitudes de Gaia, entonces lo muestro aquí también en esta presentación. Hay una magnitud que se llama G de Gaia, que prácticamente cubre todo el espectro visible. Fijaos que este filtro, fijaos, va de los 400 nanómetros hasta los 1000 nanómetros. O sea, es una magnitud medida a lo largo de todo el espectro visible. Aquí no lo tengo, pero aquí sí. Fijaos, va de los 4000 a los 10.000. O sea, sería una banda que comparada con estas cubriría todo este intervalo. Y luego tiene también dos magnitudes. Una magnitud azul, B, blue, y una magnitud roja, que digamos que están tomadas en dos regiones casi disjuntas y que nos permiten definir un color también. El color BP menos RP, pues es un color fotométrico que nos permite
pues bueno, dar una indicación de la temperatura efectiva de cada uno de las estrellas, de ese billón de estrellas de las cuales Gaia nos está dando información. Y luego tienen también un filtro más estrecho, RVS. El RV quiere decir para velocidad radial. Hay un espectrógrafo de alta resolución para medir velocidades radiales de las estrellas y bueno, el flujo integrado de ese espectrógrafo pues también permite definir una banda espectral RVS que también está en la información de Gaia. Bien, además de esto, hay muchísimos más sistemas fotométricos. De hecho, hay un catálogo de sistemas fotométricos que incluye más de 200. Algunos de ellos son de uso general, otros son específicos, sistemas diseñados para un tipo de estrellas, para otro tipo de estrellas. Pero claro, en fin, podría definir más, pero yo creo que para hacernos la idea de lo que queremos llegar no hace falta. Y por otra parte, pues prefiero, he puesto el sistema, he hablado del sistema internacional por cuestiones históricas y luego también por cuestiones prácticas. Casi toda la fotometría que encontramos hoy en día es o bien en el sistema de Johnson, o bien en los grandes cartografiados modernos es sistema de Sloan, o bien Gaia. Gaia, digamos que está teniendo un impacto en la astrofísica observacional tremendo y por tanto uno se encuentra, aunque no se implemente en telescopios terrestres, pero uno se encuentra con magnitudes de Gaia, pues cada vez más en la bibliografía científica y también en la bibliografía popular o bibliografía de divulgación. Entonces, estos son los tres sistemas fotométricos de los cuales hablamos. Bien, pues no voy a definir más sistemas fotométricos y ahora voy a hablar un poco del proceso de la fotometría en sí. Fijaos que eh, para hacer fotometría, pues bueno, nosotros contamos con una instrumentación. De hecho, parte del curso haréis fotometría, observaréis, pues yo creo que es el mes que viene, ¿no? Tenemos esta semana las observaciones espectroscópicas, el mes que viene están las observaciones fotométricas. Entonces, nosotros para nuestras observaciones fotométricas utilizaremos un detector, en nuestro caso una cámara CCD, y utilizaremos una serie de filtros. No sé exactamente qué filtros utilizarán, pero bueno, en el observatorio tenemos tanto filtros de Johnson como los filtros del sistema de Johnson como los filtros del sistema de Sloan. Entonces, no sé qué opción, los profesores que dirijan las observaciones fotométricas, no sé qué opción harán, pero bueno, cualquiera de las dos es igualmente válida, ¿no? Porque son los dos sistemas más en uso en la actualidad. Claro, nosotros tomaremos nuestras imágenes, obtendremos nuestras imágenes en la cámara CCD, mediremos el flujo depositado, como el flujo en número de cuentas, y claro, ¿qué unidades tenemos observacionales cuando hacemos una medida fotométrica? Pues nosotros tenemos un número. En una cámara CCD es un detector que funciona por conteo de fotones, igual que funcionaba el tubo fotomultiplicador. Entonces nosotros lo que básicamente la unidad que tenemos es la estrella de la cual queremos obtener su magnitud y su color, ha depositado 17.000 fotones en nuestro detector. Y eso hemos de convertirlo en una magnitud. Entonces, claro, podríamos hacer consideraciones físicas, aparte de la energía de los fotones, pero no. Dentro del contexto de los sistemas fotométricos, eso no se hace así. Nosotros lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a determinar una magnitud instrumental. Una magnitud instrumental, nuestro flujo es el número de cuentas, el número de fotones. Nosotros sacamos el logaritmo de ese número de fotones, lo multiplicamos por menos 2,5 y ya tenemos una magnitud instrumental para nuestra estrella. Esa magnitud instrumental luego la convertiremos en una magnitud en el sistema estándar. ¿Cómo? Pues en primer lugar hay que hacer una primera corrección, que es la corrección de la extinción atmosférica. Fijaos, la magnitud instrumental de una estrella no variable en general no está unívocamente definida, porque claro, la luz que nos llega de esa estrella ha pasado antes de llegar a nuestro telescopio y a nuestro detector, ha atravesado la atmósfera. Y sabemos que la atmósfera, parte de la luz se dispersa. Yo lo hablé en mi primera clase, es la dispersión de Rayleigh, esa que además depende del color, se dispersa más la luz azul que la luz roja. Entonces, claro, esa dispersión depende de lo alta que esté la estrella en el cielo, ¿no? Si observamos una estrella que está en el cenit, pues atraviesa un espesor mínimo de atmósfera, por así decirlo. Si la observamos prácticamente cerca del horizonte, atraviesa un espesor mucho más grande. Normalmente el espesor de atmósfera que atraviesa la luz que viene de una estrella lo caracterizamos
a partir de un parámetro que se llama la masa de aire. La masa de aire sería eh, el espesor de atmósfera recorrido, asumiendo una estructura de la atmósfera en capas plano-paralelas y normalizado a la unidad. Decimos que una estrella que se encuentra en el cenit la observamos a una masa de aire 1. Si se encuentra a una distancia cenital de 60 grados, pues sería una masa de aire 2. Sería básicamente es la secante de la distancia cenital, es lo que llamamos la masa de aire. Más hacia abajo serían masas de aire superiores a 2. Lo que pasa es que para estrellas muy cercanas al horizonte, esta aproximación de capas plano-paralelas ya no funciona. Entonces, normalmente, para evaluar la cantidad, la extinción atmosférica y corregir nuestras observaciones de extinción atmosférica, medimos estrellas constantes, estrellas que sabemos que no son variables, a diferentes alturas entre masa de aire 1, que sería el cenit, y masa de aire 2, que sería 60 grados de distancia cenital, es decir, 30 grados de altura sobre el horizonte. Bien, aquí lo que tenemos es en fin, se puede demostrar, la demostración matemática la tenéis en los apuntes que están en el aula virtual, que lo incluí en el tema anterior, pero que bueno, sirven, los apuntes hablan tanto de espectroscopía como de fotometría, ¿no? Entonces los apuntes son válidos para los dos temas. Ahí pongo una pequeña demostración de que la magnitud que observamos, la magnitud instrumental, tiene una relación lineal con la masa de aire. Y aquí, en estas imágenes, lo que he puesto pues, es de observaciones propias, observaciones que hemos hecho en aras para determinar la extinción atmosférica en un trabajo de fotometría, pues estuvimos siguiendo un campo estelar, era para obtener series fotométricas, pues observamos un campo estelar desde que el campo sale hasta el cenit, o desde el cenit hasta que se pone, o a lo largo de toda la noche, que sale, sube y se pone. Entonces podéis ver en este caso, para tres estrellas concretas, tres estrellas que elegimos para medir esta extinción, vemos aquí la magnitud en esta figura de aquí es en el filtro B, la magnitud en el filtro B de tres estrellas en función de la masa de aire. Entre 1 sería el cenit, menos de 1 no podemos medir, y un poco más de 2. Entonces podéis ver cómo efectivamente esto es una relación lineal. Y aquí tenemos las mismas estrellas pero observadas en el filtro R. Fijaos que las magnitudes han cambiado. Aquí la más brillante es la estrella 3, la gris. Aquí la más brillante y la menos brillante, la de magnitud más alta, es la estrella 1, la azul. Aquí han cambiado. Aquí la estrella azul es la más débil, la menos brillante en el filtro B y la más brillante en el filtro R. Es evidentemente una estrella roja. Las otras, pues bueno, digamos que la relación entre las otras se mantiene, eso quiere decir que serán más o menos del mismo color, pero vaya, esto no es relevante para nuestra discusión. Vemos que hay una relación lineal entre la magnitud instrumental y la masa de aire. A la pendiente de esta relación, que es lo que tenemos aquí, se le llama coeficiente de extinción. Entonces, si conocemos el coeficiente de extinción, conocemos la masa de aire, que bueno, la masa de aire depende a dónde apunta el telescopio. La masa de aire es la secante de la distancia cenital. O sea que una vez apuntamos, sabemos la masa de aire a la que estamos observando. Pues si conocemos el coeficiente de extinción, que lo determinamos como la pendiente de estas rectas de ajuste, si sabemos la masa de aire, pues podemos transformar nuestras magnitudes instrumentales en magnitudes fuera de atmósfera. O sea, en la magnitud que tendría nuestra estrella si la observásemos fuera de la atmósfera. Fijaos si aquí no está, pero si prolongásemos estas rectas, el punto de corte con el origen, que no está en esta gráfica, sería el punto de corte a masa de aire cero. Masa de aire cero es fuera de la atmósfera, sin nada de atmósfera. Entonces, a partir de estas rectas, calculamos estos coeficientes y transformamos nuestras magnitudes instrumentales en magnitudes fuera de la atmósfera. Por tanto, nuestras medidas ya no van a depender de la altura a la que observemos la estrella ni de las condiciones de la atmósfera, porque estos coeficientes de extinción varían. Varían pues dependiendo de lo clara que esté la noche. Por ejemplo, digamos que los coeficientes mínimos son atmósferas completamente limpias, pero podemos tener extinción por aerosoles, podemos tener pequeños cirros que aumentan la extinción.
Bien. Y luego, una vez tenemos nuestras magnitudes fuera de atmósfera, claro, esas magnitudes fuera de atmósfera siguen siendo instrumentales, en el sentido de que dependen de nuestro telescopio. Si hemos visto que nuestra magnitud instrumental la sacamos midiendo el número de fotones que ha detectado nuestro detector, un telescopio más grande detectaría más fotones. La magnitud instrumental sería completamente diferente. ¿Cómo podemos pasar de estas magnitudes instrumentales fuera de atmósfera, que dependen de nuestra instrumentación, y de ahí el adjetivo este de instrumentales, cómo pasan a magnitudes estándar en un sistema estándar y que podamos calibrar en flujo pues a partir de esas relaciones que hemos visto al principio de la clase? Pues bien, para eso hay que observar estrellas estándar. Y si recordáis, cuando hablaba de la definición de los sistemas fotométricos, un sistema fotométrico, la definición incluye tres factores. Primer factor, definir las bandas en las que vamos a observar y los filtros con las que los complementamos, con las que las implementamos. Dos, definir qué colores o qué índices superiores, algunos sistemas incorporan índices de orden superior, con los que vamos a trabajar. Y tercero, una lista de estrellas estándares del sistema. Una lista de estrellas cuyas magnitudes y colores en el sistema son conocidos. Entonces, cuando hacemos un trabajo de fotometría, pues además de las estrellas que nos interesan, vamos a observar también estrellas estándar. Si observamos estrellas estándar, para esas estrellas estándar tendremos como dos conjuntos de magnitudes. Por una parte, nuestras magnitudes instrumentales, porque las hemos medido, y por otra parte, las magnitudes estándar, porque pertenecen a la lista de estrellas estándar del sistema. Comparando nuestras magnitudes instrumentales con las magnitudes estándar, podemos calcular ecuaciones de transformación entre nuestro sistema instrumental y el sistema estándar. Y de esta forma convertimos nuestras magnitudes instrumentales en magnitudes estándar. Aquí tengo como ejemplo las ecuaciones de transformación del sistema de Johnson, del sistema VV. Tenemos una ecuación de transformación para la magnitud. Aquí, bueno, aquí en mayúsculas tenemos las magnitudes estándar, las magnitudes que hemos sacado del catálogo, de la lista de estrellas estándar del sistema. Y en minúsculas tenemos las magnitudes instrumentales. Y el índice sub cero lo que quiere decir es que esas magnitudes instrumentales son extraatmosféricas, es decir, ya hemos corregido del efecto de la extinción. Estos son, por tanto, las minúsculas son las magnitudes instrumentales fuera de atmósfera, las mayúsculas las magnitudes estándar. Entonces, ajustamos estas ecuaciones y obtenemos, calculamos estos coeficientes y estos puntos cero por ajustes lineales, y una vez conocemos estos coeficientes y estos puntos cero, podemos convertir toda nuestra fotometría instrumental en fotometría estándar aplicando las ecuaciones, una vez hemos determinado los coeficientes. Aquí tenéis, pues, para un trabajo también de fotometría estándar hecho con datos de Aras de los Olmos, aquí tenéis las transformaciones. Empiezo con las transformaciones en color, que se ven más claras. Fijaos, aquí tenemos esta segunda ecuación, la transformación en B-V. Aquí tenemos el B-V instrumental, el que hemos determinado con nuestro detector, con nuestras medidas, y aquí tenemos el valor estándar. Si todo ha ido bien y el sistema está bien definido y todo es adecuado, veis que hay una relación lineal muy bien establecida. Entonces, y la pendiente de esta relación es este coeficiente de aquí, y luego el punto de corte pues sería este punto cero. Una vez tenemos determinado este coeficiente y este punto cero, podemos convertir cualquier magnitud instrumental en magnitud estándar para estrellas que no sean estándares de catálogo del sistema. Lo mismo sucede para el color V-R. Bueno, sí, aquí tengo la ecuación para U-B. Digamos que eh, en Aras no podemos obtener fotometría en U porque los telescopios tienen todos lentes correctoras de campo y los cristales normales absorben el ultravioleta. Para hacer fotometría en U es necesario o bien que no haya ninguna lente en el sistema óptico, o si hay lentes han de ser de silicio, no de vidrio. Como no es el caso, entonces en Aras, cuando hacemos fotometría en varios colores, las hacemos en B, no las hacemos. Bueno, perdón, no, perdón, lo estoy diciendo mal. Me refiero a luz, efectivamente, sí, es el ultravioleta. Entonces, claro,
No podemos hacer U menos B porque el U no lo podemos observar. Por esto que estoy comentando. El B sí, pero el R también. Entonces, claro, la transformación para el V menos R tendría también esta forma, ¿no? Entonces vemos aquí que la relación entre el V menos R instrumental y el V menos R estándar también es perfectamente lineal, por tanto, tendríamos una ecuación análoga a esta, pero con V menos R, y que nos permitiría transformar nuestra fotometría instrumental al estándar. Y luego, sí, una mano levantada. Sí, quería preguntar, ¿estos coeficientes se calculan una vez por equipo, una vez por cada sesión de fotografía, de fotometría que hacemos o cómo se haría? A ver, sí, no, es una buena pregunta. Eh, conviene, en fin, por cada sesión, depende de lo espaciadas que estén las sesiones. O sea, si vamos a observar durante una semana, no hace falta hacerlo todos los días. Con un día que lo hagamos, esto nos sirve. Claro, si vamos a observar 3 meses después, digamos que parte de la información que tenemos, sobre todo en los puntos cero, puede depender pues de cierta degradación del aluminizado del espejo, puede depender de cierta degradación de los detectores que con el tiempo se van degradando. Si usamos filtros interferenciales, bueno, aquí no sería el caso, con el caso de Sloan sí, también se pueden degradar un poco. Entonces, digamos, no hace falta hacerlo cada día, pero conviene si tenemos un observatorio que usamos con cierta frecuencia, pues a lo mejor sí que convendría hacerlo cada varios meses. Pero para un periodo de, ya digo, una semana, 10 días, incluso un mes, pues nos dedicamos 1 o 2 días a medir un montón de estrellas estándar para poder fijar bien estas Mm. ecuaciones de transformación y a partir de ahí, pues podemos utilizarlo para esos periodos, ya digo, de semanas o de incluso de un mes. Vale, y Sí la que extinción, conviene, sí. perdón, sí, sí. No, iba a preguntar lo de la extinción atmosférica también, que he visto que habéis hecho las mediciones. ¿Ahí hay estándares? Claro, normalmente pues se pueden aprovechar para hacer la extinción también una estrella estándar, porque así te sirve para las dos cosas. Con la Vale, o sea, extinción, pero cada vez que eso, lo mismo también, la extinción atmosférica tendrías que claro, hacer también lo las que pasa es que mediciones. la extinción sí que conviene hacerla con más frecuencia, porque la Vale, extinción puede variar de una noche a otra, porque la extinción sí que sí, sí. depende de las condiciones de la atmósfera. Entonces, extinción, igual no tan precisa como teníamos antes aquí, que tenía un montón de Ujú. medidas, pero a lo mejor chequear la extinción con 1 o 2 estrellas sí que conviene. O si no, Vale, también depende del tipo de trabajo que hagamos, ¿no? Si lo que estamos haciendo son series temporales, pues si la extinción las tenemos, porque vamos a observar un campo durante mucho rato, pues ya. en ese campo podemos elegir estrellas que tengamos garantías de que no son variables, pues las Ujú. podemos utilizar para la extinción. Entonces aquí no haría falta recurrir a estándares, podríamos hacer. Aunque hoy en día también como hay cartografiados que proporcionan un conjunto muy denso de estrellas estándar, prácticamente en cualquier campo relativamente grande podemos encontrar estándares del sistema, por lo Vale. menos del sistema de Sloan. Del de Johnson no, el de Johnson hay que hacer un trabajo más específico para estándares. Vale. Bien, y luego tenía aquí la transformación en V, que como veis es un poco diferente. Aquí digamos que de ser todo perfecto, la magnitud V tendría que ser la magnitud instrumental simplemente con un punto cero, con una diferencia de escala. Pero se suele probar una dependencia con el color. Si digamos que nuestros filtros no reproducen muy exactamente el sistema estándar, entonces conviene ver si hay una dependencia en color. Fijaos que aquí tenemos una pendiente muy pequeña y el ajuste es bastante malo. Digamos que esto es lo esperado, porque en un sistema perfecto no debería de haber dependencia de esta transformación, de la transformación de magnitud con el color. Hay un término que se llama conformidad de nuestro sistema fotométrico instrumental con el sistema estándar y los parámetros que miden la conformidad son pues estos que tenemos aquí. O sea, un sistema perfectamente conforme, estos dos índices de aquí deberían de ser uno, es decir, la diferencia en magnitudes en colores instrumentales debe ser la misma que en colores estándar, y este índice de aquí debería de ser cero. No tenemos ninguna dependencia con el color. En fin, esto claro, esto es muy difícil de conseguir, ¿no? Aquí cuando nos metemos en cuestiones tecnológicas, sistema perfecto no lo hay, pero nos da una idea.
Si tenemos estos valores entre 0,8 y 1,2, la cosa va bastante bien. Y si tenemos esto, pues eso, menos 0,1 o 0,1, entre menos 0,1 y 0,1, pues la cosa va bastante bien también. Si tenemos una dependencia clara aquí, pues mal asunto. Nuestro sistema no reproduce muy bien el sistema estándar. Aquí veis que el resultado es bastante bueno, ¿eh? Tenemos aquí una dependencia muy pequeña y aquí, bueno, no, en fin, salían bien, ¿no? Aquí no se ve, no he puesto las ecuaciones que resultan, pero salían próximos a uno estos dos coeficientes. Bien, y luego ya, para terminar con esta cuestión de la transformación estándar, claro, si nosotros hacemos transformación estándar y queremos tener magnitudes estándar para nuestras estrellas, pues uno de los objetivos que tendríamos, al igual que la espectroscopía, es cómo sacamos información física de nuestros objetos a partir de los valores fotométricos. Como ya vimos en espectroscopía, a la larga lo que queríamos saber era, a partir de nuestros espectros, determinar la temperatura efectiva, determinar la densidad de la atmósfera, la gravedad en superficie, la metalicidad en su caso. Entonces, con la fotometría podíamos hacer lo mismo. En principio sí. Bueno, en principio sí, sí podemos hacer lo mismo. Pero para pasar a ese proceso de, a partir de nuestros datos fotométricos ya en fotometría estándar, pasar a determinación de parámetros físicos, necesitamos un paso más. Y es que esta fotometría estándar que obtenemos después de todo este proceso, pues puede que no sea del todo representativa de los colores reales de nuestros objetos, de nuestras estrellas. Y eso es debido a un fenómeno que es la extinción interestelar. Si estamos observando estrellas que se encuentran cercanas al plano de nuestra galaxia, entonces en el plano de nuestra galaxia hay mucho gas y hay mucho polvo. Y entonces eso produce también una dispersión por mecanismos físicos parecidos a la dispersión atmosférica, a la extinción atmosférica de la que hemos hablado. Es dispersión de Rayleigh y claro, eso produce un enrojecimiento de la radiación. ¿Por qué? Porque esa dispersión de Rayleigh, como ya lo hemos comentado varias veces, se dispersa mucho más la luz azul que la luz roja. Y por tanto, las estrellas lejanas que observamos cercanas al plano de nuestra galaxia, en una dirección cercana a la del plano de la galaxia, aparecen enrojecidas. Este enrojecimiento se llama reddening, se utiliza la palabra reddening en inglés, enrojecimiento, pero hago notar que esto no tiene nada que ver con el corrimiento al rojo de los espectros, que a veces crea confusión por la similitud de las palabras, ¿no? El corrimiento al rojo de los espectros, digamos que es una cuestión cosmológica, puede ser efecto Doppler para objetos cercanos y o bien un efecto cosmológico para objetos que se encuentran muy lejos. Pero eso digamos que lo que hace es desplazar las longitudes de onda hacia longitudes de ondas más largas. Aquí no hay ningún desplazamiento de ese tipo, ni Doppler ni cosmológico. Aquí el enrojecimiento es únicamente en el color. ¿Por qué? Porque de toda la luz que nos llega de la estrella, la luz azul es mucho más dispersada que la luz roja. Fijaos, ya puse este ejemplo en la primera clase que di de mirando en el plano de la galaxia en una región con mucha extinción, tenemos un cúmulo globular, pero que en el óptico no lo vemos. La extinción es tan grande que prácticamente no nos llega luz visible, solo nos llega la infrarroja, ¿no? Entonces, si queremos pasar, por decirlo de otra forma también, si nosotros en esta dirección del plano de la galaxia observamos una estrella lejana y vemos que es una estrella roja, ahí pueden pasar dos cosas. Que efectivamente sea una estrella roja, intrínsecamente roja, o bien que sea una estrella azul, pero al encontrarse en una región con una gran cantidad de extinción interestelar, pues su luz se ha enrojecido y la vemos roja. Entonces, si ya queremos pasar a un proceso de determinar los parámetros físicos de las estrellas a partir de la fotometría, hace falta una corrección más. Hemos de calcular cuál es la extinción interestelar y corregir nuestras medidas estándar de esa extinción interestelar. Y con ello convertirlas en lo que se llaman magnitudes y colores intrínsecos. Pasamos de los magnitudes y colores estándar aparentes, que se llaman aparentes porque son los que vemos, a los intrínsecos, que son los que hemos quitado
los efectos de la extinción interestelar si la hay. Para estrellas cercanas y fuera del plano de la galaxia, normalmente la extinción es despreciable. Para estrellas relativamente lejanas y próximas a la dirección del plano de la galaxia, la extinción es importante. Calcular la extinción es bastante difícil. Voy a hablar muy por encima de la extinción interestelar, ¿no? La extinción atmosférica ya hemos explicado cómo hacerlo, con la recta de Booger, y eso nos sale estupendo si observamos las estrellas que hace falta observar. La extinción interestelar es algo difícil de evaluar. Entonces, hay técnicas, las voy a comentar muy brevemente por tiempo, ¿no? Pero en los apuntes también están explicadas con más detalle. Entonces, una técnica para determinar la extinción interestelar es la estimación con el tipo espectral. Es si nosotros conocemos el tipo espectral de la estrella que estamos observando, pues sabemos tabulaciones de valores medios que para cada tipo espectral conocemos cuál es el color intrínseco de nuestra estrella. Entonces, si nosotros observamos una estrella y observamos un color y sabemos el tipo espectral de esa estrella, pues comparando el color que hemos observado con el color correspondiente intrínseco a su tipo espectral, la diferencia entre ambos será el factor de enrojecimiento. Claro, esto por una parte no es una medida, es una estimación, porque estos colores intrínsecos son valores medios. Y por otra parte necesitamos información adicional, necesitamos conocer el tipo espectral. Entonces esto no siempre se puede aplicar y cuando se puede aplicar es una estimación, no es una medida. Se pueden construir también colores o índices libres de extinción, que son colores secundarios, pero aquí vamos a depender también de una calibración de esos colores con respecto a valores medios. Entonces, en esto no voy a entrar mucho porque es una cuestión compleja técnicamente. Si, y en esto tampoco, ¿no? Digamos que hay sistemas fotométricos que incorporan índices que son más de un índice, son dos índices redundantes de la temperatura efectiva y que están afectados de forma diferente con la extinción. Entonces aquí tenemos un ejemplo de dos índices del sistema de Strömgren-Crafoord que no he descrito. Sabemos que como tanto uno como el otro son indicadores de temperatura efectiva, pues hay una relación funcional entre ellos. Las estrellas, los colores intrínsecos de estas estrellas deben estar todos en esta relación. Si nosotros observamos una estrella aquí, pues su diferencia con la relación nos da la extinción. En fin, en esto no quiero abundar porque es complicado. Si os interesa este tema, en los apuntes está descrito con más detalle. Y luego también modernamente se pueden encontrar en la bibliografía mapas de la extinción. Hay uno que es muy famoso y que se utiliza mucho en un artículo de Schlegel que mide cuál es la extinción total en una dirección. Y eso se ha hecho, como sabemos que esta extinción la produce el polvo que se encuentra en el plano de la galaxia junto con el gas interestelar y ese polvo emite en radio, pues observando la emisión del polvo en radio en diferentes direcciones, se pudo hacer un mapa que nos indica cuánto polvo hay en cada dirección. Y entonces la cantidad de extinción total que hay en esa dirección. Claro, esto nos sirve para estrellas o para astros que se encontrasen fuera de la galaxia, porque miden la extinción total a lo largo de la galaxia. Si es para una estrella que se encuentra dentro de la galaxia, como son la mayoría, pues esto no sirve. Y luego también modernamente se están haciendo algunos mapas de extinción 3D. O sea que aquí fijaos, tenéis un ejemplo de esto. Aquí tendríamos la cantidad de extinción en esta escala de colores. Y fijaos que sí que está, esto sería la mitad del cielo, un hemisferio del cielo, a un corte, a una latitud galáctica igual a cero, o sea, sería un corte sobre el mismo plano de la galaxia. ¿Y cómo varía la extinción? Pues en función de la longitud galáctica y de la distancia. Entonces, situando nuestra estrella en este plano, podríamos mirar la cantidad de extinción. En fin, he comentado esto muy deprisa porque hacerlo con detalle sería largo y complicado. Únicamente quiero ilustrar que hay formas de estimar o de medir la extinción, aunque todas ellas son complicadas. Una vez hemos estimado, sí, tengo una mano levantada.
Sí, Juan, y esto también, es que ya no lo recuerdo, para la espectroscopía supongo que también afecta, ¿no? La extinción. Efectivamente, para la extinción interestelar la espectroscopía también afecta y digamos que si lo que estás haciendo es espectrofotometría, eso, sea, calibras en flujo, eso te puede hacer variar la pendiente del espectro. Ujú. Entonces, claro, si necesitas determinar la pendiente del espectro, esto te acerca, te afecta. Si trabajas con espectros de líneas, como se rectifica, y eso lo veremos en las prácticas que hagamos, ahí ya no. Pero claro, en espectroscopía, si tú mides flujos, si tú calibras en flujo, es decir, si tú quieres determinar la pendiente del espectro, esto te afecta también. También tienes que corregir de extinción interestelar. De acuerdo. Bien, pues una vez corregida, si lo podemos conseguir, la extinción interestelar, pues ya podemos pasar a calcular parámetros físicos utilizando lo que se llaman calibraciones fotométricas. Aquí tendríamos, por ejemplo, hay dos tipos de calibraciones fotométricas. Lo que se llaman calibraciones empíricas, que consisten en comparar un índice fotométrico relacionado con una magnitud física con determinaciones independientes de esa magnitud física. Aquí tenemos, pues, para un conjunto de estrellas, son estrellas para las cuales hemos calculado el B menos V intrínseco del sistema de Johnson y para esas estrellas se calculó la temperatura efectiva, en fin, en esta escala rara, pero en fin, que es conveniente para la gráfica, se calculó la temperatura efectiva con técnicas de interferometría. De hecho, a partir de la definición de temperatura efectiva, eso está en los apuntes también, ¿no? A partir de la definición de la temperatura efectiva, que depende del flujo volumétrico, en fin, del flujo volumétrico y del tamaño angular. Para estrellas en las que se ha podido medir el tamaño angular, se pudo medir directamente la temperatura efectiva. Entonces, todos los puntos que aparecen aquí son estrellas para las cuales se ha medido la temperatura efectiva por técnicas independientes de la fotometría y además las hemos observado y hemos obtenido el B-V de Johnson corregido de intrínseco, no corregido de extinción. Entonces podemos ver que efectivamente hay una muy buena relación entre la temperatura efectiva medida con técnicas independientes de la fotometría y el color fotométrico. Y de hecho, la línea que aparece aquí es lo que nos sirve de calibración. Si ahora para otra estrella que no es de esta muestra queremos saber su temperatura efectiva, pues hacemos fotometría de ella, obtenemos V menos V intrínseco y si nos da aquí 0,4, pues iríamos aquí a la gráfica y aquí calcularíamos su temperatura efectiva. Entonces, esta gráfica que se puede expresar también, son tres rectas, se puede expresar también de forma analítica y entonces en la expresión analítica nos permite convertir nuestros valores fotométricos en temperatura efectiva. Hay calibraciones para otros parámetros físicos también. Y luego se pueden utilizar también calibraciones teóricas. Las calibraciones teóricas tienen que ver eh, con lo que hablamos en la clase de espectroscopía del análisis espectral cuantitativo. Recordad que hablábamos de elaboración de modelos de atmósfera que nos permitían construir espectros sintéticos. Y para cada conjunto de parámetros construimos un espectro sintético. Pues bien, si ahora ese espectro sintético lo convolucionamos con la respuesta de los filtros del sistema, pues lo que obtenemos son colores sintéticos y podemos ir calculando colores sintéticos para diferentes parámetros de entrada. Por ejemplo, aquí calculamos colores sintéticos, bueno, en el sistema de Strömgren-Crawford, del que no hemos hablado, pero para que veáis la idea, calculamos cuáles serían los colores sintéticos para una estrella de 6.000 grados Kelvin de temperatura efectiva y 4,5 de gravedad en superficie, que es lo que mide la extensión de la atmósfera. Lo mismo para esta temperatura y esta gravedad. Lo mismo para esta temperatura y esta gravedad, y así sucesivamente. Y también, pues, para esta gravedad y todas las temperaturas. Para esta gravedad y todas las temperaturas. Construimos esta red. Una vez construida la red, ahora medimos nuestra estrella y a partir de sus colores la colocamos en la red donde queda. Y una vez colocada en la red, pues interpolamos los valores de los parámetros físicos. Entonces, esta técnica de calibración teórica, también basada en modelos de atmósfera y relacionada con aquel análisis espectral cuantitativo. Eso es cuantitativo.
Nuestro modelo nos produce espectros sintéticos, convolucionando esos espectros sintéticos con la respuesta de los filtros del sistema fotométrico. Calculamos redes de colores fotométricos y interpolando nuestras medidas en esas redes, pues calculamos eh, los parámetros físicos del objeto en el que estamos, con el que estamos trabajando. Y con eso acabaría este proceso de la fotometría astronómica desde la obtención de nuestros espectros, perdón, de nuestra fotometría, desde la obtención de nuestros datos con nuestro telescopio hasta la determinación de los parámetros físicos de las estrellas con las que estamos trabajando. Y con esto, como digo, acabaría la descripción del proceso de la fotometría estándar dirigido a este fin, a conocer los parámetros físicos y la naturaleza de los astros. Y en fin, para terminar, pues quiero comentar eh, otras cuestiones relativas a la fotometría y que son las que hace relación a la fotometría diferencial. Vamos a hablar ahora de fotometría diferencial. Claro, la fotometría en muchos casos no la hacemos para este fin eh, del que he hablado, para la determinación de los parámetros físicos y la naturaleza de los astros, sino que lo que nos interesa es observar variaciones fotométricas, variación de objetos. Queremos observar, pues, por ejemplo, estrellas variables, que hay gran cantidad de estrellas variables de muchos tipos, hay estrellas pulsantes, hay estrellas eclipsantes, y lo que queremos es ver cómo varía la luz que emiten estos astros, pues para estudiar los mecanismos que dan lugar a esta variabilidad. Entonces, si lo único que nos interesa es la variabilidad, no es necesario el realizar todos los procesos que hemos visto hasta ahora, de cálculo de la extinción, cálculo de la transformación y, en su caso, cálculo de la extinción interestelar. Podemos recurrir a la técnica de la fotometría diferencial. Y la fotometría diferencial consiste en lo siguiente. Si estamos interesados en una estrella, por ejemplo, esta que tenemos aquí remarcada, que sería en este caso, sí, es una estrella variable y su variación se produce porque tiene un exoplaneta que pasa por delante de la estrella y produce tránsitos. Hoy en día, como lo vamos a ver ahora mismo, pues digamos que la fotometría diferencial se ha impulsado mucho, sobre todo en el contexto del descubrimiento y caracterización de planetas extrasolares, estudiando su variabilidad fotométrica. Entonces, si únicamente nos interesa la variabilidad fotométrica, podemos elegir nuestro objeto en estudio y en nuestro campo, si observamos con una cámara CCD, pues seleccionamos unas cuantas estrellas, en este caso tres, una muy débil aquí, otras dos que se ven aquí. Lo ideal es que sean más o menos del mismo brillo. Y lo que vamos a hacer es calcular diferencias de magnitudes instrumentales entre nuestro objeto en estudio y estos objetos, estas estrellas que tenemos de referencia. Fijaos aquí, con este ejemplo que tenemos aquí, aquí tenemos la variación de la magnitud instrumental de esas cuatro estrellas. Esta que pone aquí EXO, esta de aquí arriba, es la que sabemos que tiene un exoplaneta, un planeta a su alrededor, y aquí otras tres estrellas que hemos encontrado en el campo cerca de ella. Si representamos cómo varía el brillo, fijaos que las tres varían de forma prácticamente igual. Bueno, esta no habría que considerarla porque como al ser la estrella más débil, ya se ve aquí, casi no nos llega a luz y aquí esto se ve mucho más ruidoso. Entonces, fijaos, ¿por qué las tres estrellas varían de forma parecida? Porque lo que vemos aquí directamente es el efecto de la extinción atmosférica. Aquí las estrellas, el campo que observamos en el que están todas las estrellas estaría más alto en el cielo. Al ir progresando nuestras observaciones a lo largo de cero, pues prácticamente casi 2/10 de día, o sea, unas 5 horas de observación, pues vemos que la estrella ha ido bajando y debido a la extinción, pues las magnitudes van aumentando, se va haciendo más débil. Pero claro, y fijaos también además que aquí ha habido un episodio que ha afectado a todas las estrellas, probablemente el paso de algún cirro o alguna nubecita, y que afecta por igual a las estrellas. Entonces, claro, si comparamos el brillo de la estrella que nos interesa, bueno, aquí tengo, bueno, ahora vuelvo a esto. Si comparamos el brillo de la estrella que nos interesa con las otras, si hacemos la diferencia entre la magnitud instrumental de esta estrella y la magnitud de esta o la magnitud de esta,
Todos estos efectos, tanto el de la extinción como el de cualquier cambio en cualquier alteración de la transparencia de la atmósfera que se haya podido producir, como las estrellas están juntas en el mismo campo, se ven afectadas por igual. Entonces, como lo que hacemos, la fotometría diferencial, estamos haciendo una diferencia de magnitudes, recordamos de nuevo que una diferencia de magnitudes es un cociente de flujos. Entonces, la extinción que afecta a una estrella afecta a todas las del campo, porque el campo es muy pequeñito en el cielo. Un cambio de transparencia en la atmósfera que afecta a una estrella las afecta por igual a todas. Entonces, al hacer ese cociente de flujos, ese efecto se cancela y por tanto no necesitamos calcular extinción. Si hacemos la diferencia de magnitudes, nos quitamos de encima el efecto de la extinción y nos quitamos de encima también las pequeñas irregularidades de la atmósfera que se hayan podido producir. Entonces, luego aquí tenemos, una vez dicho esto, si ahora lo que representamos es la diferencia entre la magnitud de nuestra estrella problema, la que tiene el exoplaneta, y la magnitud de la estrella de comparación, pues efectivamente, aquí vemos, en fin, es una curva muy ruidosa, pero bueno, fijaos en la escala, este intervalo de aquí es una centésima de magnitud, ¿no? Aquí la escala está muy aumentada, pero fijaos que se ve claramente que ha habido un tránsito, ¿eh? Fijaos que aquí el brillo es más o menos constante, con todo este ruido, pero que es un ruido de una centésima de magnitud, de la escala, no está muy mal, y luego aquí efectivamente se produce esta disminución. Hemos observado el tránsito que aquí no se observaría, porque prima la variación debida a la extinción atmosférica y prima este efecto de aquí. Aquí tenemos, bueno, lo que estamos viendo realmente un tránsito es esto, ¿no? Si, la técnica de los tránsitos que se utiliza modernamente para detectar planetas extrasolares, pues consiste en esto. Si tenemos una estrella con un planeta alrededor, pues normalmente vemos que esa estrella tiene un brillo más o menos constante. Si el planeta pasa por delante de la estrella, tapa parte de la fotosfera y el brillo disminuye hasta que acaba de pasar y el brillo se vuelve a recuperar. Eso es lo que vemos aquí. Y bueno, luego ya modelizando este tránsito, fijaos que se ha podido modelizar bien. Estas, en fin, es en otra escala, utilizando un software específico para cálculo de parámetros del tránsito, vemos que efectivamente, identificando pues estrellas que tenemos por aquí, estos puntos que tenemos por aquí, vemos que efectivamente el modelo nos dice que el brillo se mantiene más o menos constante hasta aquí, que sería más o menos en esta región, y aquí empieza el tránsito que ha podido ser modelizado. Aquí tenemos, bueno, fotometría diferencial, en este caso mucho más fácil para una estrella pulsante. Es una estrella del tipo RR Lyrae, que es una estrella, son estrellas pulsantes relativamente viejas, son estrellas ya evolucionadas, que se hinchan y se deshinchan periódicamente pues, por fenómenos debidos a su estructura interna. Entonces aquí hemos hecho fotometría diferencial, tenemos aquí la estrella variable, que se ve claramente, y se han seleccionado 4 estrellas de comparación para hacer la fotometría diferencial. Entonces eso nos permite establecer una curva de luz. Aquí tenemos la curva de luz, que es la estrella variable menos una de las comparaciones. Se ve efectivamente que aquí ha ido aumentando su brillo hasta alcanzar un máximo y a partir de ahí disminuye. Y aquí tenemos la misma curva en el color V-R. Y entonces vemos que, claro, el brillo aumenta porque la temperatura de la estrella aumenta. En el máximo tiene su máxima temperatura y ahí disminuye. La estrella, al ir pulsando, al ir hinchándose y deshinchándose, cuando se deshincha y su tamaño se hace más pequeño, la temperatura aumenta. Y al aumentar la temperatura, la estrella brilla más, aunque sea más pequeña. ¿Por qué? Porque la emisión de energía radiante, la emisión de radiación electromagnética, depende de la cuarta potencia de la temperatura efectiva. Entonces, claro, cuando la estrella se calienta, emite mucho más. Y ese aumento de radiación debido al aumento de temperatura compensa la disminución del radio, ¿no? Por eso, aunque pueda parecer paradójico, la estrella es más brillante cuanto más pequeña. ¿Por qué? Porque cuanto más pequeña es, su temperatura ha aumentado, al contraerse es más alta y por tanto es aquí, fijaos que la escala, bueno, la escala es la misma, el máximo que lo tenemos aquí, es cuando el color fotométrico es más azul, por tanto es aquí cuando la estrella es más caliente y a partir de aquí disminuye. Bien, y ya para terminar, pues podemos hablar de la fotometría espacial. Fijaos que precisamente al hilo de
todo el interés que hay desde que se descubrieron los planetas, los primeros planetas extrasolares hace 30 años, y desde que se vio que esta técnica de los tránsitos servía para encontrar planetas extrasolares, pues claro, fijaos si aquí esta curva tan ruidosa viene bien, en la Tierra estamos limitados por la atmósfera. Y por tanto, los primeros planetas que se descubrieron mediante esta técnica de los tránsitos, de detectar tránsitos, pues serán todo planetas gigantes, planetas tipo Júpiter, que claro, tenemos un sesgo para encontrar estos planetas, porque cuanto más grande es el planeta, más superficie tapa de su estrella. Y por tanto, cuando se empezaron a encontrar planetas extrasolares, todos los planetas que se encontraban eran de tipo Júpiter. Entonces se vio, bueno, ¿cómo podríamos encontrar planetas telúricos, planetas como la Tierra, mucho más pequeños? Pues necesitamos fotometría de mucha mayor precisión. En la Tierra vamos a estar limitados por la atmósfera. La atmósfera siempre nos va a meter ruido, ¿no? Por mucha fotometría diferencial que hagamos, algo nos afecta. Entonces, fuera de la atmósfera, pues se podría obtener curvas de fotometría mucho más precisa. Entonces, desde un tiempo a esta parte, pues se ha implementado, se han construido varios observatorios espaciales para precisamente la detección de planetas extrasolares. ¿Cómo se hacen? Pues son observatorios que observan grandes campos estelares con gran cantidad de estrellas y entonces todas ellas se analizan para ver si en alguna de ellas sucede el fenómeno del tránsito. El primer observatorio espacial que se lanzó con esta finalidad fue este de aquí, Corot, eh, que es una misión de la Agencia Espacial Francesa, pero con colaboración de otros países, incluido España, que fue el primero que detectó, bueno, es el primer observatorio espacial que detectó un planeta de tipo Tierra. Posteriormente, la NASA lanzó este observatorio, Kepler, con un campo de visión mucho más grande que Corot y que estuvo observando ese campo fijo durante varios años. Y bueno, tanto Corot como Kepler han acabado ya su misión. Actualmente tenemos a TESS, que sigue en funcionamiento. También TESS observa campos grandísimos, campos de 20 por 80 grados, o sea, una fracción del cielo muy importante y que va cambiando cada mes y ha proporcionado pues, fotometría de gran cantidad, ha encontrado gran cantidad de planetas extrasolares y también ha estudiado la variabilidad de muchos otros astros. Y aquí tenemos Plato. Plato, que se lanzará en los próximos años y será algo parecido a Kepler, pero con un campo de visión mucho más grande y con digamos, con una capacidad fotométrica mucho mayor que la que tuvo Kepler en su día. Y aquí tenemos pues algunos ejemplos de esta misión Corot, Corot 10, bueno, de Corot 10, la terminología esta de Corot 10 quiere decir que corresponde al 10º exoplaneta de los descubierto por Corot. Entonces podéis ver aquí la curva de luz de la estrella que alberga a Corot 10. Veis que el brillo de la estrella no se mantiene, sino que va cayendo debido a cuestiones de degradación del detector. Fijaos aquí la escala es en días. Esto es una observación de prácticamente 120, 130 días. Este brillo va cayendo, pero periódicamente se ve una disminución del brillo que corresponde a un tránsito del exoplaneta. Y luego aquí tengo ya aumentando estos tránsitos, no ya para Corot 10, sino para Corot 7, que tiene más interés porque este Corot 7 fue el primer planeta extrasolar descubierto con esta técnica perdón, el primer planeta extrasolar telúrico, es decir, del tamaño, unas 2 veces el tamaño de la Tierra, pero ya no es un planeta como Júpiter, descubierto por la misión Corot. El séptimo planeta extrasolar que descubrió Corot era un planeta telúrico, de un tamaño aproximadamente el doble que la Tierra y que se llama Corot 7b. Entonces podéis ver aquí los tránsitos, fijaos aquí la escala, bueno, hay un offset, pero fijaos la escala, como son pocas centésimas, pero claro, desde el espacio, aquí el paso que tenemos. Aquí tendríamos una centésima de magnitud, una centésima es este paso, pero vemos que efectivamente la precisión de la curva y el seguimiento del tránsito es muy superior. Claro, y luego lo bueno que tienen estos observatorios, que como ya digo, su motivación principal es encontrar y caracterizar planetas extrasolares, es que como observan grandes regiones del cielo, pues
observan gran cantidad de estrellas de todos tipos y en particular estrellas variables, ¿no? Entonces aquí os pongo un ejemplo de una estrella pulsante con un periodo de pulsación de pocos días. Veis que también tiene aquí una cierta variación, veis claramente la pulsación y como que también tiene una cierta variación de largo periodo. Aquí el intervalo que tenemos es de un poco más de 50 días y aquí normalizando la curva pues podemos ver la pulsación y efectivamente estas misiones, esta fotometría espacial, aquí no hace falta hacer fotometría diferencial, ¿eh? Aquí no tenemos efectos de atmósfera de ningún otro tipo, aquí nos manejamos con las curvas de luz instrumentales, por así decirlo, del observatorio espacial, pero que sí que nos sirven para seguir esa variabilidad que es la que nos interesa para la detección de planetas extrasolares y para el estudio de gran cantidad de estrellas variables de todos tipos, ¿no? Entonces esto ha abierto unas posibilidades a estudios astrofísicos de todos los niveles, no solo para los planetas extrasolares, sino para estrellas variables de todos los tipos.